Ok. ¿Están viendo la pantalla, la PPT? ¿Aló? ¿Se está viendo? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, hoy día voy a más bien hacer una clase de repaso con algunos de los ejemplos y ejercicios que se han dejado a lo largo de estas últimas semanas. Y ya está disponible esta presentación en Facebook y en Educandos también la dejé hoy día por la mañana. Y voy a comenzar con este ejemplo que lo vimos hace algún tiempo atrás, donde es un problema de gestión de la distribución que se pide desde luego resolverlo a través de un problema de ruteo de vehículos, en particular usando la formulación del problema de ruteo de vehículos capacitados con flota homogénea. Yo no voy a resolver aquí con Lingo ni OPL, eso va a continuar siendo un trabajo de ustedes, pero se pide usar las dos formulaciones, ¿cierto? La CBRP1 y la 2, recuerden que la 1 es la original que nosotros vimos, no quiere decir que sea la original de todos los problemas de flota homogénea, capacitado, no, es la que nosotros vimos, ¿eh? Y la 2 es la de Garish, que es una forma diferente también de formular el problema. Aunque yo siempre lo digo, es para que ustedes tengan una noción de que hay, para el mismo problema de ruteo de vehículos, de flota homogénea, capacitado, hay diferentes versiones, diferentes modelos que pueden ser usados para resolverlo. Entonces les recuerdo que este es un problema de 5 nodos, donde el A es de cliente, la demanda de los nodos está entregada ahí, que son los clientes, ¿cierto? A es el depósito y de B al E son los clientes con demanda de 60, 70, 50 y 40 unidades para E, que pueden ser kilos, ¿cierto? Y tenemos también un vehículo para realizar la distribución con capacidad de 200 kilos. La matriz de costos que está ahí, recuerden que la matriz de costos no significa la matriz de costos mínimos o los menores costos entre cada par de nodos. Esa hay que encontrarla. Entonces lo que se pedía era completar y yo quiero nada más referirme aquí a algunas preguntas que me he ido dando cuenta, todavía quedan dudas, así que las voy a repetir aquí. Para ello voy a hacerle las preguntas a ustedes y quiero que me vayan respondiendo, por favor. Y las vamos a ir comentando. Voy a activar aquí una de las preguntas, que es esto de aquí. Ya, por favor, tienen entonces un minuto para responder esto y comentarlo. Dice, los clientes, respecto del problema que acabo de mostrar, ¿los clientes pueden ser visitados todos en una ruta? Ok, efectivamente la respuesta es no, no pueden ser visitados en una sola ruta porque la capacidad del vehículo es menor que la suma de la demanda de los clientes. Por lo tanto, no pueden ser visitados todos los clientes en una sola ruta.
Luego tengo otra pregunta para usted respecto al mismo problema. Esa es la pregunta. La voy a activar. Y ahí está. La segunda pregunta entonces dice, la tripulación necesitará potencialmente un detalle de caminos auxiliares para visitar los clientes. Nuevamente un minuto, por favor. Profesor, no entendí la pregunta. ¿A qué se refiere con detalle de caminos auxiliares? ¿En la ruta? ¿O Caminos auxiliares, recuerden que son aquellos caminos que les permiten a ustedes ir de un punto a otro, en este caso de un cliente a otro cliente o de un depósito a un cliente, ¿ah? Y ese camino es el de menor costo, el de menor costo. Y es auxiliar porque puede tener dos sentidos. ya. Uno porque la arista, con el costo que se entrega en la matriz original, no es el menor costo, por lo tanto hay que encontrar un camino. Y la otra interpretación que tiene es que a veces en el grafo inicial no existen conexiones, y ahí también hay que encontrar un camino auxiliar. Entonces, en este caso, voy a finalizar la votación, en este caso, potencialmente sí. La tripulación, ¿cierto?, del vehículo que va a salir a reparto necesita caminos auxiliares porque hay varios aristas en el grafo original que no tienen los menores costos. Entonces hay que encontrar el menor costo entre ese par de vértices o par de nodos del grafo. Por eso que se necesitan los caminos auxiliares. Y aquí la interpretación de potencial también es interesante, porque en la etapa que estamos, vean ustedes, no hemos resuelto el problema de ruteo de vehículos, es decir, no tenemos la ruta. Así que se dice que es potencial porque esos caminos auxiliares podrían o no ser parte de la ruta. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Es potencial porque no hemos resuelto todavía cuál es la ruta o las rutas con las que vamos a atender a los clientes. Por lo tanto, los caminos auxiliares que encontremos podrían o no ser parte de esa ruta, por eso que son potenciales. En cambio, si uno pregunta en la ruta que usted encontró para visitar los clientes, ya sea usando un método exacto o ya sea usando una heurística, en esa ruta usted necesita entregar los caminos auxiliares a la tripulación. En ese caso, si los caminos auxiliares forman parte de la ruta, claro. Si no, es no. Tengo otra pregunta que les voy ahora a compartir. Denme un segundo. Sobre el mismo problema ejemplo. Estamos en la 2, voy a la 3. Y aquí está. La pregunta es, este es un problema, el ejemplo, ¿no? El mismo ejemplo, que puede resolverse con un vehículo, ¿verdadero o falso? ¿Y el vehículo puede, No, el vehículo es el de la capacidad que dimos originalmente. Son pero 200. puede salir más de una vez de la bodega, ¿cierto? Esa pregunta no te la voy a responder hasta que respondamos aquí. Y ahí lo comentamos. Ahí lo comentamos. Bien, voy a dar más 10 segundos.
Ok, voy a finalizar la votación y efectivamente es verdadero. Ahora voy a responder la pregunta. Disculpen, no vi quién preguntó. ¿Quién preguntó, por favor? ¿Aló? Lo del auto, Sí, es que no veo tu nombre aquí en la pantalla. Ah, Cristóbal. Cristóbal, ok, Cristóbal. Mira, sí, la verdad que cuando uno dice resuelve el problema, recuerden que estamos resolviendo de gestión de la distribución, es aquel en el cual tenemos que atender la demanda de los clientes. Por lo tanto, independiente del número de rutas que tenga que hacer un vehículo, eso es cuando el problema está resuelto. Entonces, el vehículo puede hacer todas las rutas que sean necesarias, ¿ah? Pero él tiene que atender la demanda. En este problema, en particular, claro, pues en este problema el vehículo, como tiene capacidad de 200, la suma de la demanda de los clientes es superior a esa capacidad, entonces el vehículo tendrá que hacer más rutas. Pero sí se puede resolver con un vehículo. Sí se puede resolver con un vehículo porque el vehículo va a tener que hacer más ruta para atender a los clientes. Tengo más una pregunta, así que me esperan un segundito que la voy a... Ok, esto tiene que ver con la formulación, es del mismo problema. Recuerden que la capacidad del vehículo es 200, que tenemos un vehículo, ¿cierto? Y tenemos 4 clientes para atender y la bodega, son 5. Entonces, la pregunta aquí dice, ¿cuál es el valor de K en la formulación CBRP1? Para esos datos, para esos datos. Bien, voy a cerrar la votación. Aquí respondieron menos. El valor de K para los datos originales, recuerden que K es el número de vehículos. Entonces, para esos datos originales, K es igual a 1. K es igual a 1. Es una cosa diferente, ¿ah? Cuando nosotros queremos resolver el problema y tenemos que ajustar los datos que vamos a colocar en esa formulación para que el modelo pueda darnos una respuesta. ¿Ah? Entonces, vuelvo a decirlo, para los datos del ejemplo que estamos comentando, los datos originales, el número de vehículos es 1, por lo tanto, K es igual a 1 en esa formulación. Yo no estoy preguntando aquí respecto de si con ese dato nosotros tenemos una solución o no tenemos una solución. No, solo que estoy haciendo la diferencia respecto a los datos originales. ¿Cuáles son los datos originales? Los que comentamos, y en esos datos originales K es igual a 1. Ya voy a comentar en un minuto con otra pregunta, voy a comentar qué es lo que ocurre con ese K. Entonces tengo otra pregunta aquí. Otra pregunta aquí. Un segundo, aquí estamos. Ya. Esta pregunta tiene que ver de nuevo con la formulación de CBRP1, tiene que ver con el valor de K, pero miren la pregunta, dice, ¿cuál es el valor de K que debe usarse en esa formulación
para que el modelo encuentre una solución al problema. Ok, voy a finalizar la votación y todos los 8 que respondieron efectivamente está correcto, es mayor que 1. Y aquí quiero marcar la diferencia entonces con la pregunta anterior. La pregunta anterior se refiere a los datos originales. ¿Cuál es el valor de K para esos datos originales? Una pregunta diferente es esta. Es esta porque, como lo había comentado en clases anteriores, dado un problema con los datos que se tienen y dada una formulación, nosotros primero miramos el problema y decimos, sí, es un problema de BRP y tiene una solución. Vamos a intentar resolverlo usando la formulación, por ejemplo, CBRP1. Si uno traspasa los datos originales tal cual, a la formulación CBRP1, lo que va a dar es infactible. ¿Por qué va a dar infactible? Porque solo un vehículo puede, el K es igual a 1, ¿cierto? En los datos originales, y solo un vehículo puede salir del depósito y llegar al depósito. Pero sabemos que ese vehículo tiene capacidad menor a la demanda de los clientes, por lo tanto van a quedar clientes sin atender. Y la formulación CBRP1 va a dar infactible. Pero ahí es donde viene un gran error, normalmente de los estudiantes, que es decir, el problema no tiene solución. No, el problema tiene solución, lo que hay que hacer para usar una formulación matemática, y esto ocurre mucho también en la práctica, cuando se usan software para resolver problemas reales, uno tiene que ajustar los datos, conociendo el modelo, uno tiene que ajustar los datos para que el modelo pueda entregarle una solución al problema, porque el problema tiene solución. Lo que ocurre es que, vuelvo a comentarlo, el modelo puede que no esté completamente adecuado a los datos y al problema, por lo tanto, que tiene que resolver. En ese entonces, uno tiene que hacer es acomodar los datos. Eso se llama un preprocesamiento. Formalmente, uno tiene que preprocesar los datos para, posteriormente, entregarlos en el modelo, y que el modelo, en un caso estamos hablando de un modelo, podría ser un software, el software puede entregar un resultado. Y efectivamente, mayor que 1, es porque vamos a necesitar 2 vehículos, en este caso, 2 vehículos, pero ahí viene otro tema importante, que es la interpretación de los resultados. Porque si bien es cierto, vamos a cambiar el valor de K para 2, vamos a cambiar el valor de K para 2, el modelo nos va a entregar un resultado, pero nosotros tenemos que saber interpretar que las rutas que va a dar son de un solo vehículo, y por lo tanto nuestra respuesta va a ser, es un vehículo que tiene que hacer 2 rutas. No son 2 vehículos, uno para la ruta 1 y uno para la ruta 2. Entonces ahí nuevamente lo que viene es el analista, en este caso nosotros, ustedes, ¿cierto? Los que tienen que la respuesta analizarla y decir, bueno, esta es la respuesta correcta para el problema que estamos resolviendo. Bien, con eso termino esta primera parte respecto de ese ejemplo, y voy a continuar con otros ejemplos. Primero, recordarles, ¿cierto?, que esta es la matriz de menores costos respecto al problema original. Este es el problema original. Vean ustedes, aquí a su izquierda, arriba está la matriz de costos originales. Están ya pasados lo que yo pedía completar. Todos estos costos de aquí están ya pasados en este grafo. Recuerden que A, ¿cierto?, es el depósito, y los otros de B a E son los clientes.
A su derecha está la matriz de menores costos. Y yo tengo marcado aquí en amarillo lo que son correcciones a los menores costos. Por lo tanto, Cristóbal, cuando preguntaba, no recuerdo si fue Cristóbal, la verdad, preguntaba sobre los caminos auxiliares. Aquí tienen, pues, los que están marcados en azul aquí, o casi celeste, por ejemplo, el de B a C. Originalmente, la conexión directa, el camino directo de ir de B a C, ¿cierto?, tiene un valor de 6 en costo, pero el camino auxiliar tiene un valor de 5, por lo tanto lo que va es eso. Si ustedes ven aquí, esta matriz de menores costos de B a C tiene en amarillito acá 5, y es por eso, es porque el menor costo de ir de B a C tiene que hacerse a través de un camino auxiliar que comienza en B, va para E y regresa a C. Y ese tiene un valor de 3 más 2, 5. Y lo mismo para CD y EA o AE, que fue precisamente sobre este problema estuvieron basadas las preguntas del control pasado. Y este ejemplo creo que lo dejé en la primera clase o en la segunda clase. En la segunda clase. Bueno, eso entonces para comentarles respecto y aclaraciones respecto de este modelo, disculpen, de este ejemplo, y las preguntas que yo estaba recién haciendo respecto de él, que son todas importantes. Ahora quisiera pasar a este otro de aquí, que también lo he dejado anteriormente, y decía para resolverlo con una heurística. No la voy a resolver paso a paso, como la dejé en las aulas pasadas. Sí, quiero que ustedes vayan practicando. Entonces, lo primero que ustedes tienen que aquí analizar son los datos. Ven ustedes que tienen un vehículo con una capacidad de 2 toneladas, es un problema BRP, donde hay una bodega y de nuevo, o depósito, que es A, y de nuevo de B a E son clientes. Cada cliente tiene su demanda, ustedes ven. El B tiene 700, el D tiene 1000, que están con el cuadradito ahí, y hay costos para atender. Entonces, el procesamiento inicial, ustedes saben que dada una matriz de costos originales, uno lo que tiene que hacer es verificar si en esa matriz están todos los menores costos entre cada par de vértices o nodos del grafo, en cuyo caso, cuando se necesite reemplazar, ustedes ya tienen que hacerlo a través de un camino auxiliar y van anotando el camino auxiliar que tienen que hacer para ir desde un vértice a otro, que puede ser cliente a otro cliente, cliente a depósito o depósito a cliente. Entonces es fácil ver aquí también que las 2 toneladas tiene capacidad del vehículo no va a dar para atender a todos los clientes de una vez en una ruta. Entonces ahora la pregunta es: resuelve usando la heurística del más cercano, que es la del vecino más cercano, ¿cierto? Y entregue la respuesta en el formato que ya hemos visto, aquella tabla, ¿cierto? El grafo, la tabla, los costos, ¿cierto? La ruta, que la vamos a volver a ver ahora. En este caso está completada la matriz de menores costos y solo la dejé representada en grafo. Entonces ustedes pueden ver de que de los costos originales no hay modificaciones, pero sí tenemos el segundo caso que yo explicaba, donde hay aristas que no están uniendo directamente 12 nodos o vértices del grafo y hay que encontrar por lo tanto el camino auxiliar. Son 3 los caminos auxiliares: el de A a E o viceversa, el de C a E o viceversa y el de A a D o viceversa, y los costos están señalados ahí, son 30, 22 y 32. Les pido que tengan abierta, por favor, el PDF de la clase, porque a lo mejor se pierde en la pantalla cuando yo le hago las preguntas. Dicho eso, entonces, lo que hay que hacer aquí, ya que tenemos la matriz de menores costos, tenemos la demanda, tenemos la capacidad del vehículo, hay que aplicar la heurística del más cercano. Y recuerden ustedes que la heurística del más cercano, no la voy a repetir, ya lo comenté en detalle como antes, comienza con el depósito, ¿cierto? Es la que hemos visto nosotros, comienza con el depósito, y lo que empieza a mirar son los clientes que están conectados a este depósito, que son todos los clientes, dado que es una clique,
Y de resto de esos clientes yo encuentro, por lo tanto, el que es de menor costo, o el más cercano a el depósito. En este caso es C, que está aquí abajo, ¿cierto? Este es el más cercano, que tiene un valor de 10. De entre 10, 22, 30 y 15, 10 desde luego es el de menor costo. Lo que tengo que verificar, por lo tanto, es si tengo capacidad para ir. Como tengo 2 toneladas, 2.000 kilos, me voy a la matriz que tengo aquí a la derecha, donde están las demandas. Son 500 kilos de demanda, por lo tanto, lo que el vehículo hace es visitar y atender la demanda del cliente C, y va a quedar con 2.000 kilos menos 500, va a quedar con 1.500 kilos una vez que, de capacidad el vehículo, una vez que está en C. De C, vuelvo a mirar quiénes están conectados, como en una clic que deberían estar todos conectados, y busco el de menor costo. Ustedes ven que aquí tengo la posibilidad de ir a B con 20, de ir a E con 32 y de ir a D con 12, por lo tanto el menor costo va a ser 12. ¿Qué verifico antes de ir a D? Tengo que verificar si tengo capacidad. Entonces, en el caso, yo tengo 1.500 todavía de capacidad en el camión y la demanda de D es de 1.000. Por lo tanto, voy a D. Voy a D. Eso es lo que tengo. Y ahora, ven ustedes que aquí tengo representado, ¿cierto? Que voy a D. Y en el D, lo que tengo ahora es la posibilidad de mirar. Voy a retroceder a quienes debería ir. Tengo varias posibilidades, pero evidentemente tengo que ir donde no he visitado. Entonces, los únicos que no he visitado aquí son B y E, que no los he atendido. Tengo una capacidad de 500 kilos en D y tengo que mirar a cuál voy. Aquí el más barato es este de aquí, 20, entre 20 y 25, tengo que ir a E. Verifico la capacidad versus la demanda, tengo una capacidad en el vehículo de 500 y una demanda de 500, por lo tanto puedo ir. Y eso es lo que está aquí. Entonces ahora voy a hacer algunas preguntas para ustedes. Voy a hacer algunas preguntas. Y para eso tengo que irme a las votaciones. Entonces aquí voy a colocar la primera pregunta. Ya, de nuevo, ¿es un problema factible de resolver con un vehículo? Ya, voy a parar, finalizar la votación. Ok, ¿es un problema factible de resolver con un vehículo? Sí, es un problema que se puede resolver con un vehículo. Tal cual lo vimos en el caso anterior, la capacidad, claro, del vehículo es 2.000, en el caso anterior era 200, la suma de la demanda en el primer caso, en el que el vehículo tenía 200, era mayor que la capacidad del vehículo. En este caso también la suma de las demandas es mayor que la capacidad del vehículo, pero se puede resolver. Es un problema factible de resolver con un vehículo. ¿Y es por qué? Porque el vehículo va a tener que dar más vueltas. La misma pregunta que me hicieron en el caso anterior. El vehículo da más vueltas, ¿cierto? Hace más ruta, pero resuelve el problema. Por lo tanto, con un vehículo yo puedo resolverlo. ¿Cuándo? Fíjense usted,
que tal vez ahí pueda estar una confusión. ¿Cuándo uno tiene que tener más cuidado? Cuando hay ventanas de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hay ventanas de tiempo con un vehículo es ciertamente que podría no alcanzar a resolver y visitar los clientes en el tiempo que ellos necesiten. Y ahí necesite, por lo tanto, de más vehículos para poder atender en paralelo clientes. Pero en este caso, no tengo restricciones de atención. No tengo ningún cliente que me diga, mire, yo solo recibo mis pedidos entre 8 y 10 de la mañana. ¿Ah? Entonces, imagínense que tengo todos los clientes pidiéndome entre 8 y 10 de la mañana. Y solo desde el depósito, miren ustedes, desde el depósito a un cliente, saliendo a las 7 de la mañana, llego a las 9 de la mañana. Bueno, al primer cliente estoy fantástico. Pero desde ese cliente de las 9 de la mañana a cualquiera de los otros son mínimo 2 horas. Entonces no puedo llegar a ninguno de los otros clientes en el horario que ellos quieren, que es entre 8 y 10 de la mañana. En ese caso, ahí la respuesta es no. Con un vehículo no puedo resolver, no tengo una solución factible, pero ahí en ese caso la diferencia con este es que tengo las restricciones de tiempo, tiempo de visita a los clientes. En este problema que estamos viendo no hay restricciones de tiempo, por lo tanto el vehículo, ¿cierto?, está en una situación ideal, con clientes, la verdad, que poco se da en la práctica, disculpen, que pueden recibir los pedidos en cualquier horario del día, y por lo tanto no hay restricciones. El vehículo va, los visita, ¿cierto?, vuelve, carga en el depósito y sale de nuevo y hace la ruta que tenga que hacer para cumplir con la demanda que están haciendo sus clientes. Entonces, la pregunta, ¿es un problema factible resolver con un vehículo? Sí, es factible resolver con un vehículo. Voy a la otra pregunta. Respecto al mismo, estoy hablando respecto al mismo problema del vehículo con 2 toneladas, ¿cierto? El que acabamos de aplicar parcialmente la heurística, porque no está completa. Dice, ¿los clientes pueden ser visitados todos en una ruta? Voy a esperar hasta el minuto. Ok, perfecto. Efectivamente, no, porque lo acababa de comentar y es igual que el ejemplo anterior que estábamos viendo en esta clase, comenzamos la clase. No, porque la capacidad del vehículo es de 2 toneladas y la suma de la demanda de los 4 clientes es mayor, por lo tanto no puedo visitarlos en una sola ruta. Voy a tener que hacer, en el caso para los datos, 2 rutas, como mínimo, 2 rutas. ¿Ok? Bien, voy a ir a otra pregunta. Ya, lean con atención, por favor, la pregunta. Dice, la tripulación no necesitará potencialmente un detalle de caminos auxiliares para visitar los clientes. ¿Verdadero o falso?
Perfecto. Voy aquí a finalizar la votación. Falso. Efectivamente es falso. ¿Ah? ¿Por qué es falso? Porque ustedes vieron que cuando mostré el grafo faltaban 3 conexiones, ¿ah? Entre, me parece que era A y E, por ejemplo, ¿cierto? Y por lo tanto, para eso necesito un camino auxiliar. Y potencialmente es porque no resolvimos completamente el problema. Y bueno, si esa conexión AE forma parte de una ruta, no lo sabíamos todavía, porque no hemos resuelto completamente el problema, pero sí potencialmente podrían necesitar ese camino en la tripulación. No estaba originalmente. Entonces la respuesta es falso. Déjenme ver si tengo más una pregunta aquí. No, me parece que no. Entonces voy a continuar. Bien, aquí tengo, ¿cierto? El resto de la ruta. La ruta 1 que terminó en A, ¿cierto? Y tengo la ruta 2, que es el cliente que faltó de visitar, que es el B. Entonces, vean ustedes aquí en la heurística, ustedes llegan a A, ¿cierto? Los 2000 kilos lo usaron completamente la capacidad. Aquí yo agregué, a diferencia de cómo mostré la heurística anteriormente, agregué una columna que es de costos, que yo creo que puede ser útil para ustedes porque van contabilizando los costos. ¿Ah? Individual, no está sumado. Alguien podría agregar otra columna y ir sumando los costos a medida que se van incorporando nuevos clientes. También, ¿cierto? Puede hacerlo. Entonces, una vez que el vehículo regresa a A, ahora tiene toda la capacidad nuevamente disponible, el vehículo 2000, y el único cliente que le queda por visitar es el B, ¿cierto? Que tiene una demanda de 700, por lo tanto el vehículo tiene capacidad, va a visitarlo, tiene un costo aquí, ¿cuál es el costo de visitarlo? Que es 15, y una vez que lo visita ya no hay más clientes que visitar, por lo tanto vuelve a la bodega, ¿cierto? O al depósito, y se queda con una capacidad ociosa de 1300 kilos. Entonces voy a hacer ahora otra pregunta. Déjenme ver si no me confundo. Ya. Ok, entonces aquí tengo, dice, después de visitar, continúo con el mismo problema. Después de visitar al cliente E, el vehículo, ¿qué hace? Ok, entonces si ustedes recuerdan, voy a finalizar aquí la votación, y después de visitar al cliente E, el vehículo regresa al depósito, regresa a A. Y solo regresando al depósito, ¿cierto? Recupera su capacidad para salir nuevamente desde depósito e ir al cliente B. Por lo tanto, la respuesta correcta es regresa al depósito. Otra pregunta. ¿Cuál es el costo de la ruta 1?
cuál es el costo de la ruta 1. Ok, voy a finalizar la votación. Y efectivamente el costo es 72, que es el de la ruta 1, que visita a 3 clientes, ¿cierto? Después de E, vuelve a A, esa es la ruta que hemos definido como 1, y esa la definimos nosotros. Perfectamente podríamos decir, mire, lo cambio al final y digo en la ruta 2, pero los términos que estamos desarrollando, la heurística, es normal, pues es normal que uno diga, no, esa es la ruta 1, que es la primera que encontramos. Así es que el costo de ella es efectivamente 72. Ya, y aquí tengo una pregunta interesante, ¿cierto? Como las otras, dice, ¿qué ocurre si la demanda del cliente D es de 3.000 kilos? Aquí pueden marcar múltiples, alternativas. Voy a dar 1 minuto y medio. Ok, voy a finalizar. Y aquí las respuestas correctas son la primera y la segunda. La tercera no. La primera y la segunda, porque vamos a ir viendo. 3.000 kilos significa que la suma de las demandas de todos los clientes es superior a la capacidad del vehículo, que es 2.000 kilos. Ya la demanda de este cliente, del D, es superior a la capacidad del vehículo. ¿Cierto? Ok. En ese caso, entonces, cuando uno usa la formulación CBRP1, con los datos originales, ¿cuáles son los datos originales? Tengo un vehículo, tengo capacidad de 2.000 kilos, tengo la suma de las demandas mayor que la capacidad, voy, uso el modelo, ¡pum! No encontrar una solución. La solución que va a decir es infactible, claro. Por lo tanto, no va a entregar solución. Y la primera opción dice no puede usarse, claro, porque con los datos originales, ¿cierto? La CBRP1 no puede usarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que yo mencioné ya hace unos minutos atrás, hay que hacer un preprocesamiento de los datos para que el problema que estamos intentando resolver pueda ser resuelto con el CBRP1, porque
de donde debemos partir es de la hipótesis de que el problema tiene solución. Entonces, si tiene solución, hay que acomodar el CBRP1 para que dé una solución. Nuevamente, y aquí es donde hay análisis. Aquí ni el modelo ni la heurística les van a ayudar a responder. Es el análisis simplemente. Nuevamente, si tuviéramos restricciones, por ejemplo, de tiempo, o restricciones de tiempo, estoy hablando de tiempo de visita de los clientes, que los llamamos ventanas de tiempo, ¿cierto? Cuando un cliente puede ser visitado en cierto horario, como el que yo mencioné, de 8 a 10 de la mañana, vamos a suponer. Y otra restricción de tiempo, otra restricción de tiempo que podría ser el tiempo en ruta del vehículo. ¿Qué quiere decir el tiempo en ruta del vehículo? Que vamos a suponer que el vehículo solo puede estar 1 hora. ¿Ya? 1 hora haciendo ruta, o 2 horas haciendo ruta. ¿Y eso es real? Sí, porque cada vez estamos usando más vehículos eléctricos. Y los vehículos eléctricos tienen, dependiendo del tipo de vehículo, etcétera, tienen menor autonomía, que se llama, menor autonomía. Entonces, en ese caso hay que tener mucho cuidado, porque efectivamente ni el CBRP modificado podría resolverlo, porque hay una solución infactible, como ya un problema que no tiene solución con un vehículo, como ya lo mencioné. En ese caso, entonces, hay que tener bastante cuidado. ¿Y cómo se resuelve un problema como este? Porque la pregunta natural es, bueno, pero ese problema de D igual a 3.000 kilos, ¿cierto? Siendo que la demanda es superior a la capacidad del vehículo, ¿puede realmente resolverse? Y aquí me gustaría, por lo tanto, comentar de que efectivamente sí se puede resolver. Y antes de pasar a ello, para cerrar este ejercicio que estábamos haciendo, no se olviden de que en esta tablita están las rutas y las rutas encontradas, ¿cierto? Y la ruta real. Recuerden que la ruta real es igual a la encontrada cuando no hay camino auxiliar que sea usado en la ruta encontrada. Pero en este caso pareciera ser que sí tenemos un camino auxiliar, que entre E y A hay un camino auxiliar que pasa por B y por lo tanto aquí está. ¿Ven? Y esa es la ruta real. Esta es la respuesta correcta. Esta es la respuesta correcta. Esta respuesta es la respuesta que da la heurística, ¿cierto? Y que podría dar efectivamente también el software, ¿cierto? Si ambos coinciden en la solución. Pero hay un análisis posteriormente, que es lo que he dicho, cuál es la información que realmente ustedes le pasan a una tripulación, ¿cierto? Para que atienda a los clientes. Y en ese caso es la ruta real. Entonces la respuesta correcta es esta de aquí. Y aquí están los costos, y ustedes tienen que el costo total encontrado por esta heurística es de 102. 102. Bueno, ya lo había dicho, ¿qué ocurre si la demanda del cliente es de 3.000 kilos? Para este problema voy a retroceder, ¿cierto? Este problema de aquí, esto ya no es 1.000, sino que son 3.000 kilos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Y coloquen por favor atención. Bueno, lo que se hace es que el vehículo, como estrategia, va y visita a ese cliente primero y le entrega todos los kilos que puede entregarle. En este caso, como la capacidad del vehículo es 2.000, el vehículo va cargado completo y visita al cliente, le deja 2.000 kilos y por lo tanto vuelve a tener una demanda, ese cliente y todos los clientes, inferior a la capacidad del vehículo. Inferior a la capacidad del vehículo. Entonces, no estoy hablando que la suma de las demandas que queda es inferior, no, estoy hablando que la demanda de cada cliente es inferior a la capacidad del vehículo. Entonces, ahí el vehículo puede efectivamente hacer ruta. Entonces, cada vez que existan clientes, uno, como en este caso que yo lo estoy mostrando con uno, o dos, o tres, o todos los clientes tengan individualmente una demanda superior a la capacidad del vehículo, ¿qué es lo que hace el vehículo? El vehículo va y atiende al cliente hasta que su demanda
la demanda de ese cliente sea inferior a la capacidad del vehículo. Entonces, en el caso, vuelvo a este caso que tenemos 3.000 kilos de demanda para el cliente D, la capacidad del vehículo es 2.000, va una vez, y la demanda de ese cliente, por lo tanto, va a bajar a 1.000 kilos. Y con esos 1.000 kilos estamos en la situación original del problema. Voy a retroceder para que ustedes recuerden. Si esto era 3.000, aquí abajo en D, y lo visito con 2.000 de capacidad que tiene el vehículo, entonces de 3.000 va a pasar a 1.000. Y voy a tener de nuevo el mismo problema que resolver. Pero los costos cambian, porque si yo voy a visitar a ese cliente, hice una ruta. Y aquí está señalado, por favor miren, las modificaciones en amarillo, ¿cierto? Yo tengo la matriz original de demanda, que es con 3.000 kilos, ¿cierto? Porque cambié la demanda de 3.000 kilos, y una vez que lo paso a visitar al cliente, me queda con 1.000 kilos. Y esta situación, esta demanda de aquí, es la misma del problema que ya hemos resuelto. Pero, vuelvo a reiterarle, hay un costo extra, que es el costo de visitar a ese cliente D. Entonces, aquí está la ruta, no la hice completa, pero voy a D, ¿cierto? Con una que tiene una demanda 2.000, la capacidad del vehículo me queda con 0, tengo un costo de 22. Ese costo de 22, déjenme ver si no me equivoqué, y ese costo de 22 es este de aquí, ¿eh? Este de aquí, de A a D, 22. Entonces voy adelante nuevamente, ¿eh? Y una vez que atiendo al cliente, regreso a A, ya bajó la demanda 1.000, ¿cierto? Y por lo tanto terminé mi ruta, esta ruta extra, con un costo de 44. Aquí cuidado, ¿eh? Aquí que este debería ser 22, la verdad, y ustedes suman los costos. Entonces voy a colocarlo en el formato que ya tenía. Modifiquen por favor la slide que ya tienen ustedes, el PDF, lo modifican para 22 porque, claro, el costo de la ruta es 44, que es 22 de ida y 22 de vuelta. 22 de llegar a D, y de D a A otros 22 son 44. Entonces, para que quede en el mismo formato de las otras rutas que ya teníamos. Y por lo tanto, el costo de resolver este problema con un aumento de demanda del cliente D a 3.000 kilos, con esta ruta adicional que cuesta 44, entonces yo voy a tener 146 de costo total. Y agrego aquí la ruta. Tengo que agregar la ruta aquí. La ruta la voy a agregar aquí, ¿cierto? A, D, A. Y la A de A, cuidado, porque veamos si no es una ruta que tiene un camino auxiliar. Y efectivamente, A de A tiene una ruta, tiene un camino auxiliar, que es ACD. Entonces yo tengo que colocar esta ruta real aquí. Aquí. ¿Ok? Tengo que colocar la ruta real aquí, que pasa por C. ¿Ok? Bien. Y los costos no se olviden, por lo tanto, de completar la tabla, la carga y el valor de la solución encontrada por la heurística, que en este caso lo voy a agregar también. Que es una solución factible. Para este caso dijimos que era de 146. 146, porque el costo de esta ruta, que lo voy a agregar también aquí, es igual a 44. Bien, voy a volver al modo presentación entonces. Y aquí tenemos, ¿verdad?, un ejemplo, la verdad que ejercicio que dejé también la semana pasada, y quedó en el final, y lo quiero volver a retomar solo para aclarar cualquier duda que haya quedado, que es respecto del problema de gestión de la distribución, pero combinado con diseño, ¿cierto? Es decir, el diseño del físico de la red, de la cadena de abastecimiento, donde tenemos la ubicación en el caso que estábamos viendo, era la gestión de una cadena de abastecimiento de verduras y frutas frescas, que tenía contenedores ubicados en diferentes lugares de la ciudad, y esos contenedores
eran móviles, ¿cierto? Podían estar una semana, o un día, o una jornada, parte del día en un lugar y después tenían que moverse a otro lugar. Por lo tanto, había el problema de localizarlo. Y a partir de la localización había que también salir a distribuir esta verdura y fruta fresca. En eso aplicamos el problema de localización y ruteo de vehículos. Y el último ejemplo que vimos, que en la aula anterior, era qué ocurre si para el problema que ya habíamos resuelto, ahora tenemos un costo por ruta de usar el vehículo. O sea, teníamos un vehículo por cada, en este caso, depósito, ¿cierto? Un vehículo para el depósito 1, un vehículo para el depósito 2, que habíamos llamado A0 y B0. ¿Ah? Y ahora la pregunta es, bueno, ¿usted llegó a una solución? Sí, llegué a una solución usando la heurística. ¿Qué ocurre con los costos si yo tengo ahora un costo por ruta, por usar el vehículo? Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Yo tengo que analizarlo, y solo para recordar, habíamos desarrollado en la clase anterior este ejemplo, usando la heurística, que tenía 3 fases. Recuerden que estos eran los datos originales, teníamos A0 y B0, que les vuelvo a recordar, A0 y B0 no es demanda. Este de acá, disculpen, aquí, recuerden que estos de aquí no son demanda, estos de aquí los voy a colocar en amarillo, esos de ahí son datos de capacidad de los depósitos, y A1, A2, A3 son los datos de demanda. Eso ya lo había comentado. Y tenemos los datos de costo fijo. Estos son todos los datos originales con los que resolvimos la semana pasada este problema. Esta era la matriz, ¿cierto?, que nosotros encontramos con caminos auxiliares. Vean ustedes que hay caminos auxiliares aquí. El camión en cada depósito tiene una capacidad de 5.000 kilos o 5 toneladas, ¿cierto? Estas fueron las rutas que encontramos después de aplicar las 3 fases, ¿cierto? Una ruta para el depósito B0, que solamente tiene asignado el cliente A1, y 2 rutas para los clientes A3 y A2, ¿cierto?, que están asignados al depósito A0. Y con esas 3 rutas encontramos los costos, ¿cierto?, que fueron estos de aquí. Para el B0 tenemos el costo de ubicar el depósito, el contenedor, que es 40, los costos de transporte y el costo total, por lo tanto, da 60. Y para A0, el costo fijo es de 50. Recuerden que estos son datos, el 40 y el 50. Voy a retroceder solo para que recuerden. Aquí están los datos de costo fijo. 40 y 50. Tengo los costos de transporte, son 2 rutas, por lo tanto me da 40 aquí. La suma de la ruta 1, 10, la ruta 2, 30. Para este depósito A0 me da 40, el costo total 90, y habíamos encontrado un costo, por lo tanto, de la solución de 150. Yo puedo hacer las mismas preguntas que hice para el problema de ruteo, porque ustedes ven que aquí hay un problema de ruteo y de localización. Entonces, la misma pregunta, ¿puedo resolverlo con un vehículo? ¿Tiene solución? El modelo LBRP, ¿verdad? Va a entregar una solución con los datos originales. ¿Qué hay que hacer para modificar? Todas esas preguntas son válidas para este problema, porque están íntimamente relacionados, como ya lo he mencionado, el LBRP con el BRP y el problema de diseño que vimos en la unidad anterior. Entonces, vuelvo a recordarle la pregunta de, ¿qué pasa si tenemos ahora un costo por ruta por vehículo? O sea, cada vez que el vehículo sale a ruta hay un costo. Y ese costo tiene cierta interpretación en la práctica. Miren, les voy a colocar un ejemplo de ello. En el caso de usar transporte a granel de líquidos, por ejemplo, benzina y diferentes tipos de benzina. Le había comentado yo que los camiones estos tipo aljibe, que uno ve camiones tanque que le llaman, tienen algunos de ellos 3 divisiones para 3 tipos diferentes de combustible: petróleo, benzina común y la benzina, ¿verdad?, premium. Ahí está, uno para cada uno.
cuando el vehículo llega a recargar, tienen que volver a usar los mismos para que no se combinen. No se combinen. Y eso tiene todas las razones de conservar la calidad de la benzina, ¿verdad?, que se está repartiendo. Entonces, cuando hay un costo ahí de setup por ruta, cuando el camión vuelve y tiene que ser, por ejemplo, lavado, limpiado antes de volver a recibir benzina, porque ahora lo van a cargar, ¿verdad?, solo con 2 tipos. Por lo tanto, hay 2 compartimientos que van a usar para un mismo tipo de benzina. Bueno, ahí tienen que tomarse un tiempo y limpiar el vehículo, y por lo tanto hay un costo ahí, por ruta. Esa es una interpretación que podría tener. Y en el transporte de frutas y verduras, como también de de producto congelado, pescado, ¿verdad?, marisco en general también. Normalmente el camión hace ruta y cuando llega tiene que ser nuevamente limpiado antes de volver a cargarlo. ¿Por qué? Porque puede haber algún desecho ahí que ya estuvo mucho tiempo en el depósito y hay que limpiarlo. Entonces hay un nuevo costo ahí de setup por ruta. Entonces esa es la interpretación que uno puede darle desde el punto de vista práctico a tener un costo por ruta por vehículo, que es el caso que tenemos. Y recuerden, voy a retroceder varias slides, aquí es este de aquí, que tenemos un costo por ruta de usar el vehículo de 10, y es lo mismo para los 2 vehículos, o sea, el vehículo asignado al depósito A0, como el vehículo asignado al depósito B0 también tiene el mismo costo de 10 por ruta. Entonces, ¿en qué modifica la solución? Y ahí hay un análisis que ustedes tienen que hacer, mirarlo, interpretar y decir, bueno, si acá tengo una ruta en el B0, entonces, y el costo es de 10 por ruta, para cualquiera de los vehículos asignados, entonces tengo aquí un costo de 10, que es más. Aquí hace una sola ruta, por lo tanto es un más 10. Por lo tanto, este costo total aquí va a crecer en 10 y va a pasar de 60 a 70. Al contrario, aquí lo que tengo son 2 rutas. Por lo tanto, el vehículo va a ser 2 rutas. Y como el costo por ruta es de 10, acá tengo que sumar 20. Por lo tanto, al 40 tengo que sumarle 20 y al 90 tengo que sumarle 20, que me va a dar 110. En consecuencia, es lo único que modifica. No tengo que rehacer la heurística, volver a correrla, nada, que otra de las a veces complicaciones que tienen los estudiantes, que tienen esa modificación y vuelven a ejecutar la heurística. No, en este caso se conserva, porque lo único que se modifica son los costos totales que van a dar por efecto de que se incorporó un costo por ruta. Y la heurística, miren ustedes, la heurística no lo considera. No lo considera. Y yo tampoco estoy pidiendo, oye, modifique la heurística. No hay nada de eso. La heurística sigue funcionando en la forma en que ya fue planteada. Por lo tanto, los costos, ¿verdad?, están aquí, los nuevos costos. Lo que mencioné aumenta en 70 porque aumenta en 10 el costo por ruta para el B0, y aquí aumenta en 20 porque son 2 rutas en este costo de transporte, que pasa a ser 60, y los costos totales, por lo tanto, suben a 180. De los 150 original, suben a 180. Por lo tanto, si yo preguntara, ¿en cuánto subirían los costos de la solución original si tenemos un costo por ruta? Entonces, la respuesta es en 30. En 30. O en un porcentaje de la solución original, del costo de la solución original. Pero no es 180. ¿En cuánto aumentaría? En 30. Para pasar a 180. Bien, eso tenía que contarles por el día de hoy. Y les voy a dejar un video donde explico con más detalle algunas etapas que uno las hace, y que las hace, ¿verdad?, casi automáticamente, pero que si ustedes las miran con detalle le pueden ayudar a resolver los problemas de forma sistemática, y después ya los hacen automáticamente. Ese video lo voy a dejar disponible para que ustedes lo puedan ver. Dura 15 minutos. Es un video que preparé para el semestre pasado y que por lo tanto se van a encontrar con algunos de los ejemplos que ya hemos visto, pero con una mirada más, diría yo, estructurada para usted acompañar y decir, mire, esta es una metodología general para yo resolver un problema BRP y un problema LBRP, y para otros problemas
también. En esto tengo que fijarme. Ahí se cuenta un poquitito, que es parte de lo que yo les he ido contando también durante esta mañana. Ok, me quedo entonces pendiente por si hay preguntas en el Facebook. Por favor, no se olviden de firmar la lista. ¿Ah? Y también, si tienen alguna consulta, aprovechen el resto de la mañana, y la próxima semana ya tenemos la última prueba. Después de esa prueba viene la prueba recuperativa, y en la misma fecha de la prueba recuperativa yo voy a hacer el control número 6. ¿Ya? Voy a hacer el control número 6. Ok, gracias. Profe, gracias. Cuídense. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, puede hacerlo.